Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Daikin, el gigante japonés del aire acondicionado. Con presencia en más de 170 países y un crecimiento anual de doble dígito en América Latina, sus soluciones eficientes y sostenibles transforman la climatización en hogares y empresas. Conoce más sobre la tecnología de Daikin en el link de la descripción. Muy buenos días. Mientras se acerca de nuevo la fecha fatal para la aplicación de los aranceles, Marcelo Ebrard da más detalles de qué están trabajando en Washington. Mientras tanto, empresas como Domino's siguen sopesando el impacto. Otros bancos como Scotiabank por ahora la libran. Y en otros temas, hablemos de Unilever, los techos solares, la inflación, ¿por qué no? Y los claroscuros de Alibaba entre el desplome de sus acciones y un millonario anuncio de inversión. No dejen hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? México y Estados Unidos aumentan la comunicación a niveles técnicos esta semana después de la reunión que tuvieron en Washington la semana pasada y con el tiempo encima antes de que se termine aquella prórroga que impidió al menos en febrero la aplicación de los aranceles del 25%. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que los trabajos iniciaron de inmediato tras su encuentro con Howard Lutnick, el secretario de Comercio estadounidense, por lo que es pronto, dice, para dar alguna conclusión sobre la pausa arancelaria. En pocas palabras, no dijo ni sí ni no cuando se le preguntó por parte de Bloomberg Línea tras su participación en una reunión sobre frutas y hortalizas en Ciudad de México, que conforme avance nos informa, pero que siempre está optimista. Ebrard dijo que la reunión con Lutnick fue cordial y se trató de un primer encuentro en el que se fijaron ideas generales sobre la importancia del comercio bilateral y cómo está constituido, que México escuchó cuáles son las prioridades y preocupaciones de Estados Unidos y con ello se empezó a trabajar, así lo dijo el secretario. Quien se quedó a hacer guardia en Washington es el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo, quien no ha parado con los viajes desde que inició el año, primero asistiendo al Foro Económico Mundial en Davos, su parada en Francia para hablar con los empresarios y ahora Washington, donde ahí se concentra con un equipo trabajando en el intercambio de bases de datos que Ebrard califica de complejas. Sería un intercambio de información con el fin de entender en qué punto exacto se encuentra el comercio entre México y Estados Unidos, lo que me recuerda y me parece que tendría que ver con el estudio que el mismo presidente Trump pidió el día de su investidura el 20 de enero y que daba como fecha límite hasta abril para entender precisamente ese punto. Ebrard dice que en algún momento de esta semana se tendrá otra reunión, incluso más, pero que hay mucha comunicación con la parte estadounidense por el momento. Hoy miércoles y mañana jueves son días cruciales, aunque sin precisar si cree que la pausa arancelaria puede extenderse. Tampoco olvidemos la versión que circula desde el fin de semana respecto a que México estaría sopesando posibles aranceles a las importaciones chinas, mientras presiona por un acuerdo para evitar esos aranceles del 25%. La sugerencia habría venido del propio equipo de Trump, según informó Bloomberg News. Acciones y reacciones. Las acciones de Alibaba registraron un desplome esta semana con una caída del 10% el lunes, algo no visto desde octubre de 2022, incluso arrastrando al índice Nasdaq Golden Dragon. Habrá que tomarla como termómetro luego de que el fin de semana desde el gobierno de Estados Unidos ordenaran al Comité de Inversiones Extranjeras que limitara el gasto chino en tecnología y otros sectores estratégicos estadounidenses, además de que se auditaría a las empresas extranjeras en las bolsas estadounidenses y revisarían sus estructuras de propiedad. Alibaba es solo una muestra de lo que podría pasar con el resto de las emisoras chinas que se estarían despidiendo de un rally que han visto en parte por el optimismo que causó DeepSeek, el ChatGPT chino. Los inversionistas en principio restaron importancia a la coyuntura arancelaria, pero ahora están reconsiderando sus opciones ante los riesgos geopolíticos que ya ven. Según el principal analista macroeconómico de China en Evercore, Neo Wang, esta venta masiva de acciones de Alibaba en el mercado trata de aplicar la máxima de vende primero y pregunta después. Sin embargo, también cree que esa orden que dictó el dedito de Trump el fin de semana contra las empresas chinas entra básicamente dentro de esas estrategias para imponer su influencia y poder de negociación con China. Lástima por Alibaba porque el desempeño de sus acciones por este asunto está empañando las movidas estratégicas y de inversión que ha estado anunciando en paralelo estos días. Ya vieron ustedes su sigiloso plan en México, pero también una inversión de $53,000 millones con la que busca convertirse en líder de la industria de la inteligencia artificial y que anunció a inicios de esta semana. De hecho, aquí está el dato que nos faltaba, porque estos $53,000 millones serán destinados a infraestructura relacionada a esta tecnología, incluyendo regiones de centros de datos.
justo lo que comunicaron los de Alibaba en el país de manera muy discreta la semana pasada. De hecho, en esa reunión Petit Comité que se llevó a cabo en el Hotel St. Regis de Ciudad de México, se contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad, Manola Zabalza. Tenemos la pinza que cierra por ahora el tema y nos ayuda a entender mejor lo que harán en México y del que se habían omitido el monto de inversión. La empresa de Jack Ma planea gastar más en su red de inteligencia artificial y de cómputo en la nube que lo que ha gastado en los últimos 10 años, esto según datos de Bloomberg. Lo que Alibaba prevé es convertirse en un socio clave para las empresas que desarrollen y apliquen la inteligencia artificial al mundo real a medida que los modelos evolucionen y necesiten cada vez más potencia de cálculo. Esto es el dato del día. Ya sé, ayer tuvimos episodio especial y ya no pudimos hablar de la inflación a la primera quincena de febrero que salió el lunes, por lo que mi modo obsesivo-compulsivo se activa y sí o sí tenemos que hablar de esto, aunque seguramente ya tienen bien digerido el dato a partir de otros análisis. Pero si no, solo decirles para el registro que las primeras 2 semanas de febrero la inflación general anual se ubicó en 3.74% anual, es decir, se aceleró respecto al cierre de enero cuando fue de 3.48%, aunque con todo y aumento quedó por debajo de lo estimado. Influyó el componente no subyacente que mostró una marcada aceleración. Cuando hablamos del componente no subyacente, nos referimos a los bienes y servicios cuyos precios no responden directamente a las condiciones del mercado, sino a condiciones externas, como el clima o las tarifas del gobierno, ejemplo, las frutas y verduras o los energéticos. Entendido lo anterior, el dato a tomar en cuenta es que tanto la inflación general como el componente no subyacente rompieron su racha de desaceleración de 6 quincenas consecutivas que llevaban. Y respecto a la inflación subyacente, que es la que elimina esos precios volátiles y que sigue Banco de México para mayor entendimiento de la inflación en el mediano y en el largo plazo, esta se ubicó en 3.63% anual, igual acelerándose ligeramente desde la quincena previa, cuando se ubicó en 3.61% y por encima de lo que esperaban los analistas. Aquí los precios de los servicios interrumpieron su tendencia a la baja. Pero bueno, ¿qué le dice todo esto a los economistas? Es una lectura mixta para la primera mitad de febrero, pero a lo que apuntan es que pronto la debilidad económica que ha mostrado México en los últimos meses debería acotar el crecimiento de la inflación subyacente, particularmente en los servicios. Así lo indicó Vectora en una nota de análisis. De cualquier manera, Banjico, acorde a otras casas de análisis también, aún tiene espacio para seguir recortando la tasa. En otras noticias. Y ahora sí, con un dato fresco del día, les comparto esta curiosidad que encontró Arturo Solís, reportero de energía para Bloomberg Línea y este podcast. Resulta que en 2024 el modelo de los techos solares creció más de 40%. Cuando hablamos el lenguaje complicado del sector energético en México, a los techos solares se les cataloga como generación distribuida de electricidad. Así que cuando ustedes escuchen este término ya saben a qué se refiere, es decir, a la generación de energía eléctrica por medio de fuentes pequeñas de energía en lugares lo más cercanos a las cargas. Lo que dicen los datos de lo que aún era la Comisión Reguladora de Energía, y sin meternos en mucho tecnicismo, es que las solicitudes de interconexión de centrales eléctricas solares con capacidad menor a 0.5% megawatts llegaron a 107,000 en 2024 frente a las 65,100 solicitudes del 2023. Esto quiere decir que la capacidad instalada creció 48% anual. Apunten a Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato y el Estado de México como los estados con más capacidad instalada de paneles solares. Hace sentido, dado el clima y geografía envidiables con los que cuenta el país. Mientras tanto, Tlaxcala, Campeche, Tabasco, Baja California Sur y Oaxaca, aunque registran, cuentan con la capacidad instalada más baja del país. ¿Por qué importan estos datos? Pues ahora que se presentó el Plan Nacional de Energía del gobierno en turno, hoy sabemos que viene un nuevo régimen que les está dando mucha más oportunidad a este tipo de modelos de generación renovable, con todo y que las reglas favorecen primero a la empresa pública del Estado que a privados, pero se ha visto apertura y entendimiento. Relevos. Unilever cambió de CEO. Bueno, lo despidió. Se trata de Heinz Schumacher y esto ocurre a menos de 2 años de que ocupara el puesto, lo que quiere decir que el Consejo de Administración no estaba contento con la forma en cómo este director estaba llevando a cabo una reestructura de la empresa, que les vende a ustedes prácticamente todo lo que usan en su casa, desde productos de aseo personal como el jabón Dove de limpieza del hogar hasta los cubos del caldo de pollo para sazonar la sopa o los helados Ben & Jerry's de postre. Será el que tenía el rol de CFO o director financiero quien ahora tomará las riendas, Fernando Fernández, para prácticamente apurarse a hacer lo que el otro no pudo. Temporada de reportes.
Scotiabank superó las estimaciones de los analistas con su reporte al cierre de 2024, con todo y la incertidumbre por el tema comercial en Norteamérica. Sus ingresos netos por intereses, que es la diferencia entre lo que un banco gana por los préstamos y lo que paga por los depósitos, ascendieron a $3,630 millones, un crecimiento de 8.4% anual. Además, con el Banco de Canadá bajando su tasa de interés hasta el 3% en menos de 8 meses, Scotiabank resulta ser el banco canadiense que más se beneficia de tasas más bajas debido a su mayor costo de financiación. Sus provisiones en caso de pérdidas crediticias ascendieron a $1,160 millones canadienses, por encima de lo que esperaban los analistas. La administración de Trump ha generado una gran incertidumbre en torno al destino del comercio de Estados Unidos con Canadá, así como con México, donde sabemos que Scotiabank tiene una operación muy importante y con el foco de su director en el país, Adrián Otero, de echar toda la carne al asador por el nearshoring y privilegiar Norteamérica. A principios de diciembre volvió a dejar en claro esta estrategia, considerando que el bloque tiene un potencial de crecimiento. Y sí quisiera recordar la frase que dijo en aquel momento respecto a que lo que toca es navegar, pero el barco en el que van es bastante sólido, sin importar que las olas sean de 3 o de 100 metros. Al tiempo. El último sorbo. Y en este recuento que hemos estado haciendo sobre las implicaciones que las empresas ya empiezan a ver sobre lo que sería el impacto de la aplicación de los aranceles en su negocio, pues hasta en Domino's Pizza están preocupados. Para que midan ustedes el efecto ahora sí que dominó en todo esto. Otra vez mis malos chistes, pero pobre de la pizza de pepperoni. Domino's, que es una empresa de origen estadounidense, ya sacó su bandera roja también, alertando que la imposición de aranceles a las importaciones provenientes de México y Canadá representa un factor de riesgo para sus operaciones y la de sus franquiciatarios. La razón es más que obvia, porque esto podría aumentar los costos de las cadenas de suministro de la empresa, así como de las que gestionan su marca. Y esto, ojo, involucra a Alsea, que se hace cargo de la marca en México. Hoy, por cierto, tienen su llamada con los inversionistas tras su reporte al cierre del año. A ver qué dicen, porque ya tienen la experiencia que se remonta a junio de 2018, cuando durante su primer mandato, Trump impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México. Estos aranceles fueron respondidos por medidas similares por parte de México en productos estratégicamente seleccionados, como el queso y el cerdo, que son insumos importados por Alsea desde Estados Unidos. En aquel entonces, Alsea dio a conocer a sus inversionistas presiones en sus costos y entonces la búsqueda de proveedores locales para aminorar el efecto de esos aranceles. Seguramente hoy en la llamada la pregunta va a salir al tema y puede que respondan algo similar. Hoy México es el cuarto mercado internacional de importancia para Domino's, con 961 unidades operadas por Alsea, mientras que Canadá es el octavo mercado con 620 tiendas. Nada más para no dejar, la tarde del 25 de febrero la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma de protección al maíz nativo que limitaría la siembra de maíz transgénico y el Senado aprobó en lo general una reforma de nepotismo y no reelección que en la escena política nacional vaya que ha dado de qué hablar, solo los pongo al tanto. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube los episodios completos en video. Feliz mitad de semana. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.